He buscado con sinceridad una palabra para esta mañana y la verdad es que vengo en mucha debilidad. Espero poder ser de edificación y que el Señor purifique mis labios para que sea de bendición para vuestras vidas. No es una predicación, sino quiero hacer una reflexión. Y una reflexión pues es una exposición de algo para que nos lleve a analizar, a profundizar, a buscar y también pues a prevenir. No quiero escoger un tono de ninguna clase, simplemente exponer un tema que me parece interesante y espero que sea de bendición para vuestras vidas. Quisiera comenzar con una frase que venía esta mañana y decir que la religiosidad es la cáscara de la espiritualidad. La religión es la piel de lo que Dios quiere que hagamos. Y quiero hablar sobre la importancia de lo esencial. Lo esencial es lo que hace que una cosa sea algo y no sea otra cosa. Y casi siempre las cosas van perdiendo la esencia en la medida que pasa el tiempo. El otro día fui a hablar con un diputado en Málaga y cuando fui a hablar con él, lo primero que pregunté es si conocía remar. Y lo que él me dijo que éramos los que recogíamos los muebles. Bueno, no es que me afectara, pero entonces yo pues salió un borbotón por mi boca diciéndole que eso es la punta del iceberg, que detrás de esa marca hay muchísimo más que unos muebles. Y luego pues me salió un poco... Fui sin ganas. La verdad es que me mandaron a hablar con un diputado y yo ya hace años que perdí la habilidad de hablar con políticos. Y entonces pues fui simplemente a decirle, mire, ustedes tienen la vista puesta en otros sitios y no saben lo que es este ministerio porque les da un poquito de alergia. Pero detrás de este ministerio una obra espiritual maravillosa, extensa, que abarca miles de personas y que aunque ustedes no nos quieren reconocer, pues detrás de ustedes están técnicos como jueces, trabajadores sociales, médicos, instituciones, policías que continuamente están enviándonos gente, porque los que están a pie conocen la esencia de nuestro ministerio, pero ustedes están en otras cosas. El hombre, bueno, me escuchó con cariño, se quitó la mascarilla y me dijo, esta es mi cara. Yo me quité la mía y dije, esta es la mía. Y nos mostramos cada uno nuestro rostro y mostramos cuál es la esencia de cada uno. Lo que yo quiero compartir con vosotros es que la esencia de las cosas se tiende a perder y solo quedar la marca. Detrás de una marca siempre hay un producto y un producto, en términos comerciales estoy hablando, cuando uno ve la palabra Mercedes pues sabe que detrás de ahí hay una tecnología, que hay unos materiales, que hay unos estudios, hay unos ingenieros y hay un producto de calidad. El otro día hablaba con un hermano mío que está por aquí, que es el mecánico que está con nosotros en Portugal, en Portugal, no estoy yo, es portugués, que está en Málaga con nosotros. Le dije, ¿tú sabes que los Mercedes ya no cargan motores Mercedes, sino que llevan motores PSA? Y me dijo, sí, pero la gente cuando compra un Mercedes lo que quiere comprar es un motor Mercedes. Digo, pues ya no tienen motores Mercedes, tienen otro tipo de motor. Porque las cosas ya se van perdiendo la esencia y se va convirtiendo en otra cosa. Y así la mayoría de los productos cogen una marca, cogen un punto de prestigio y cuando alcanza ese punto de prestigio pues luego le van restando calidad y al final es otra cosa. El chocolate 100% debe ser 100% cacao. Luego lo van añadiendo algunos tipos de sucedáneos y al final es otra cosa. Cuando pasan los años, pero al final compras por la marca. Y yo pienso en la marca Remar. Y la marca Remar tiene una esencia muy maravillosa y muy grande. Y que todos nosotros somos responsables de mantenerla. Quiero decir que alguno me puede reprochar, es que aquí venimos a predicar a Cristo.
es que yo no le encuentro ninguna diferencia en la obra que estamos haciendo con el llamado y con la visión y con la doctrina de Cristo. Lo que pasa es que el Señor nos ha llamado a desarrollar un ministerio que es el nuestro. Yo os pido disculpas si no acierto o no tengo mayor precisión en el mensaje, pero la marca Remar es una marca que tiene detrás una obra que debe representar al propio Jesús. Y si nosotros poquito a poco vamos dejando que esa marca se vaya quedando vacía. Jesús vino probablemente en el momento, en el tiempo en el que la religión de aquellas circunstancias se había quedado sin contenido. Probablemente era el momento de más bajeza espiritual de toda la historia, y Jesús vino a darle otra vez esencia a aquello que se había perdido. Jesús, el primer milagro que él hizo fue transformar el agua en vino. ¿Por qué transformar el agua en vino? Porque se había perdido la esencia de las cosas. Se habían quedado las cosas en una vasija con agua, pero había perdido la sustancia, había perdido el sabor. La vida se había convertido en algo sin vino, sin gracia. Y Jesús vino a volver a darle sentido a las cosas. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y Él vino a darle otra vez valor a las cosas, sentido a las cosas. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues nada, la verdad es que no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, yo por eso os decía que no era una exhortación, simplemente una reflexión, para que cuando pasen los tiempos y los años y nos bombardeen las circunstancias y el mundo nos presione, y la carrera nos presione y la edad nos pese, que sigamos pensando en la esencia de este ministerio, que volvamos la vista atrás y recordemos los orígenes. Los orígenes no fueron mejores. No fueron los mejores los orígenes. Lo único bueno que tuvo los orígenes es la esencia. Probablemente eran peores, éramos peores, teníamos peores capacidades, conocimientos, experiencia, pero teníamos la esencia. Y la esencia hace que una cosa sea lo que tiene que ser. Entonces, por eso digo que ahora probablemente tenemos mejores cosas, mejores condiciones, alguna experiencia ganada. Y yo lo que os sugiero y os animo a que Jesús no ha parado de exhortarnos y a desafiarnos. Algunos piensan que, bueno, pues podemos pensar que otros cojan el relevo, que otros... Bien, sí, es cierto, sí, yo estoy dispuesto a que alguien coja el relevo y de hecho en algunos sentidos algunos me han relevado y con más fuerza y con más capacidad que yo. Pero en cuanto a los desafíos de Dios, el Señor sigue avanzando y sigue marcando sus huellas, pasando una montaña y llamándonos de la siguiente, y nosotros tenemos que seguir aceptando los desafíos. Él sigue interpelándonos, sigue saliendo de la arca, caminando sobre las aguas, y casi siempre ponemos el enfoque en que Pedro se hundió, y yo quiero poner el enfoque en que Pedro tuvo el valor de vencer la gravedad. Ahora los astronautas o los ricos pagan millones por subir a la luna y poder sentir lo que es la ingravidez. Él lo experimentó por unos instantes, por la gracia de Dios, y eso es lo que el Señor nos llama a seguir aceptando la interpelación de Jesús dentro de las aguas, y que nosotros también salgamos otra vez a aceptar los desafíos de Dios por la fe y no amodorrarnos. La presión de este mundo, hermano, la presión de este mundo es tremenda. Y todos estamos expuestos a la presión de este mundo. Jesús dijo que nosotros, dice, yo he vencido al mundo. Casi siempre ponemos el enfoque en la carne y en el diablo, pero casi muy poquitos ponemos el enfoque en vencer al mundo, y de una forma civilina y de contrabando, el mundo va entrando en nuestros corazones, y cuando nos damos cuenta, el mundo nos ha debilitado hasta tal punto que pensamos como ellos, calculamos como ellos, vivimos como ellos, pero se nos ha quedado la piel de religioso, la cáscara que recuerda que la religión es la cáscara de la espiritualidad. Por eso estamos obligados a seguir escuchando los desafíos del Señor,
a seguir adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y a ninguno nos llama el Señor como queremos. El capítulo 8 de Mateo, en el que dicen los que querían seguir a Jesús. Bueno, unos decían, Señor, te seguía. Dice, déjame que te siga. Y dijo, las aves tienen nidos y las fieras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene recostada su cabeza. Y el otro dijo, sígueme. Dijo, déjame que entierras a mi padre y a mi madre. Y dijo, no, tú sígueme. El capítulo 8, ¿sabes lo que tiene? Que viene después del capítulo 5, del 6, del 7 de Mateo. Capítulo 5, 6 y 7 son las bienaventuranzas. ¿Quién nos emociona ante ese mensaje maravilloso? Me imagino en las praderas ahí junto al lago de Galilea, predicando la palabra en un día primaveral como este, las praderas verdes. Después de los capítulos 6 y 7, capítulo 8, Jesús sana a uno, sana al otro, sana al otro. ¿Quién no va a querer seguir a Jesús después de aquello? Todos querían seguir a Jesús. Y Jesús les desafía y les pone siempre el listón alto, y nos pone siempre situaciones en las que nos miramos al espejo. Casi siempre en las circunstancias que Dios nos pone desafiándonos, no solo nos desafía a hacer obras exteriores, digamos, del cuerpo para afuera, sino que casi siempre nos desafía interiores para que veamos cuál es nuestra imagen interna del alma. Y ahí es donde nosotros no nos queremos de ver. Igual a veces preferimos estar involucrados en muchas actividades y no saber quiénes somos. Pero el Señor nos desafía mirando quiénes somos para que no perdamos la esencia. Porque si nosotros dejamos de ver, saber quiénes somos, de que somos barro, de que el Señor nos llamó por su pura gracia, de que en nuestra trayectoria hemos tenido algunas luces, pero también muchas sombras. Y si estamos de pie es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Si nosotros olvidamos la esencia de la gracia de Dios y olvidamos que Él nos sostiene y nos mantiene en donde estamos, pues vamos a creer y vamos a equivocarnos. Por eso, hermanos, Él nos desafía, nos pone delante del espejo para que veamos quiénes somos y no olvidemos nuestra condición. También nos desafía lanzándonos desafíos de fe, ¿no? en la obra y tareas que nos asustan, que nos preocupan, pero ahí está, tenemos que seguir adelante. Que la marca, yo recuerdo cuando abrí la obra de Australia, una cosa que me llamó la atención, estaba yendo por el coche con el hermano que me estaba llevando a conocerlas y de repente vi una iglesia preciosa, una iglesia que era de ladrillo, tipo inglés, una iglesia que fue construida probablemente en el siglo XIX, por la apariencia y de esas que se construían, y que revelaban un cierto imagen de avivamiento. Pero tenía un letrero grande en la fachada, con luces de neón, y ponía pizzería. Era el esqueleto de algo que había perdido la vida. Todavía estaba ahí el esqueleto, porque a veces el esqueleto es la evidencia, es lo que revela que ha habido vida. Hermanos, la vida está en la sangre. Por eso tenemos que tener respeto a la sangre. La vida está en la esencia. Por eso podemos perder muchas cosas, pero no perdemos jamás la esencia, porque la esencia es lo que hace que seamos lo que somos. Quiero simplemente acabar leyendo. Esto no es para vosotros, pero no lo digo en serio, no es una ironía. No es para vosotros ni es para nosotros, pero es para simplemente entender en qué momento vino Jesús. Y el texto es Mateo 23 y Jesús acusa a los escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas y fariseos? Pues era la cáscara, era el esqueleto de algo que había tenido
vida, que te había tenido la gloria de Dios y se había quedado simplemente en la cáscara vacía de una religión. En la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sabían predicar, pero si habían dejado de obrar. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tenemos que tener cuidado y ser ejemplos siempre en todo. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterias y extienden los flecos de sus mantos. Ellos siempre querían estar en la foto. Ahora yo entiendo que vivimos en el tiempo de los medios de comunicación, y si no sales en televisión y si no te haces fotos, pues parece que no has estado, no eres. Pero nosotros no podemos perder la esencia. Quizás hay cosas que se pueden hacer que tienen mayor impacto social, pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos llamó que hiciéramos, aunque no tengan ese impacto social. Nosotros tenemos que ser fieles al llamado que Dios nos hizo. Nosotros tenemos que guardar esa esencia, porque sí, puede ser que nos salgamos en la foto, pero eso no debe de importarnos demasiado. Por eso dice que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas. Quiere decir, quieren estar en la foto, quieren estar en los medios de comunicación. Vuelvo a repetir, no es para nadie, simplemente es una reflexión que tenemos que tener cuidado, porque este mundo nos asedia continuamente con los medios de comunicación para que nosotros creamos que si no estamos en ellos no estamos. Estamos, hermanos. Tenemos una penetración tremenda en la sociedad y no debemos de olvidar nunca eso. Nunca deberíamos cambiar los primeros asientos cambiar los lugares de servicio por los primeros asientos de las cenas y de las bodas. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos enseña, trayendo la esencia del servicio. Jesús, en el momento más dramático, porque a veces Jesús dramatiza para impactarnos, y no hay momento más dramático, a excepción de la cruz, que Jesús a los pies de sus discípulos lavándoselos. ¿Por qué hizo algo tan dramático? Cuando digo dramático me refiero a algo que impacta nuestras emociones. ¿Por qué hizo algo tan dramático? Porque quería grabar en sus corazones que más importante era el servicio que ser servidos, que era más importante pasar desapercibido que estar en lugares de eminencia, si con eso olvidamos cuál es nuestra esencia verdadera. Dice la palabra de Dios: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El título, todos, a veces yo digo, detrás de un pastor tiene que haber una oveja. Pero yo a veces, el otro día hablando con los pastores, yo me reuní con los pastores y yo dije: ¿qué es lo que a ti te hace pastor? No, a mí que me nombraron. No. ¿Alguien te está siguiendo? ¿Tienes ovejas? ¿Cuál es la esencia de un pastor? Tener ovejas. Y si no tienes ovejas, tienes que ir a buscarlas. A mí hay gente que me dice, yo a la gente le digo: mira, tienes una casa grande y la tienes vacía. Y me dice: mándame gente. No, vete a buscarla tú. Porque yo ya tengo las casas llenas, pero voy a buscarlas yo. O vamos a buscarlas nosotros. O cuando cada vez que me viene alguien con un problema que no encaja con el perfil de mi ministerio, yo no sé por qué razones cósmicas encuentro una forma de ayudarle. Es que yo estoy hablando con el diputado, le decía: mira, es que nosotros tenemos un ministerio que tiene un perfil, lo diseñamos para trabajar con personas con adicciones, pero no sé cómo hacemos, pero siempre encontramos la manera de encontrar un espacio para alguien que no tiene nada que ver con eso. Problemas de salud mental, mujeres con niños, maltratados, bueno, los que viven en la finca con nosotros lo sabéis. Siempre encontramos la manera de recibir a alguien que no encajaba en ninguno de nuestros programas. Entonces, hermanos, ¿cuál es la esencia de ser pastor? Pues tener ovejas. Y el título pues está bien, pero
pero el título puede esconder una marca de algo que está hueco, está vacío. El otro día me apuntó un hermano con buena precisión, me dijo que el Señor le dijo, que le comentó el texto de Jeremías, que dijo, si entre sacares lo precioso de lo vil. Y él me preguntó qué significa. Yo le pensé, digo, mira, pues poquito a poco lo precioso que Dios ha puesto en nuestros corazones se va mezclando con cosas viles. Y cuando se va deteriorando demasiado producto, ya deja de ser lo que es. Por lo tanto, el Señor a veces nos amonesta, nos corrige, nos para y nos dice, si te conviertes, yo te restauraré. ¿Y qué significa eso? Pues simplemente tenemos que volver a la esencia. Buscar lo precioso de Dios en nuestros corazones, ir separando lo vil que hemos ido atrayendo, o aceptando, o recibiendo, o dando por bueno, y que nos ha ido restando esencia a nuestras vidas. Un perfume es la esencia. Se puede poner más agua. Nosotros fabricábamos desinfectantes y sabíamos lo que era la esencia del producto para que fuera eficaz. Yo tengo un conflicto con la palabra eficaz y efectivo. Yo creo que siempre se usa más la palabra efectivo porque siempre queremos decir eficaz. Si queremos que algo sea eficaz, tiene que tener esencia. Y dice, mas vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entréis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Alguien que es vacío, alguien que no tiene sustancia, que no tiene solidez, que no tiene raíces, que no tiene fundamentos, pues puede ser eventualmente un tropiezo, porque tarde o temprano se manifiesta lo que hay entre nosotros y eso puede ser un tropiezo. Devoráis las casas, dice las viudas, pretexto para hacer oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Dice que hay hipócritas fariseos, dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Entonces hay que tener cuidado porque todos queremos hacer discípulos, pero no debemos hacer prosélitos. Y hay una diferencia muy grande porque todos necesitamos gente que nos ayude, queremos gente que nos eche una mano. Yo ayer, no sé si ayer o hoy le hablaba a alguien que estaba diciéndole, mira, yo cuanto más disciplina pongo en el ministerio, más gente tengo. Cuanto más severos somos con la gente que Dios nos ha dado, más gente tenemos. Si tú a una persona que viene a tu entorno y no se beneficia de que eres un pastor, y un pastor es alguien que tiene una vara también muy, muy larga, y tiene una disciplina, y tiene una visión muy eterna, tan profunda y tan elevada, que el pecado y la mentira y el engaño le debe de hacer reaccionar. Y la gente se siente engañada cuando vienen a tu entorno y hacen una cosa mal y no les corriges. Se sienten defraudadas en el fondo de su corazón porque piensan que eres un tramposo, que somos tramposos. Pero cuando a una persona lo castigas, lo corriges, lo disciplinas y se siente que lo valoras. Y lo segundo, que no estás corrompido. Por lo tanto, hermanos, nunca perdamos la esencia de nuestro ministerio y la esencia del discipulado solamente por tener prosélitos, seguidores, que no hayan tenido un trato de Dios o de sus vidas. Hay de vosotros guías ciegos, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos, ciegos, por lo cual, pues las cosas naturales, las cosas económicas, empiezan a tomar un sentido y un valor mayor que lo que debía de ser en nuestras vidas y tengamos cuidado porque hay que pagar las cuentas, hay que cumplir con los diezmos, pero tenemos que vivir de la gracia de Dios y el Espíritu Santo debe ser quien nos dé los recursos necesarios para salir adelante sin que el afán por el dinero o por llegar a los recursos nos lleve a perder la esencia de nuestro ministerio. El que jura, todo esto, hay de vosotros escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Por eso es necesario dejar hacer lo mismo. Jesús viene en un momento en el que solo había cáscara, solamente había apariencia, solamente había un esqueleto impresionante de una antigua religión, pero se había perdido lo esencial, que era la misericordia, la fe
y la justicia. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiaron de fuera el vaso del plato, pero dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Toda la atención de Jesús estaba tratando con un pueblo que se había desvirtuado y que representaban aquello que era lo que Jesús más amaba, que era el templo de Dios, la gloria de Dios y a su propio Padre. Y esto le hacía reaccionar de una forma tan violenta, digámoslo así, desde el punto de vista verbal, de una forma tan dramática. Habla a aquellas personas porque les quería dar a entender que Jesús era la esencia de la vida. Él era el que venía a traer sabor a la vida. Era el vino, era el que iba a dar alegría a esa boda aburrida, insulsa y vacía que era la religión de aquellos. Y son semejantes, hace poco lo han quedado, todos conocéis esos textos que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Hayamos esos comentarios sobre las estructuras óseas que revelan de alguna antigua estructura espiritual. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Es decir, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Yo, una de las cosas que digo que hay que ser hombres de nuestro tiempo. ¿Qué es ser un hombre de nuestro tiempo? Cuando uno tiene la esencia de Dios, sabe ser un hombre de su tiempo. Nosotros, los que llevamos mucho tiempo en el Señor, o llevamos mucho tiempo en remar, o que tenemos la perspectiva de haber vivido muchas etapas, creo que hemos sabido ser hombres de nuestro tiempo. Creo que cuando comenzó este ministerio supimos estar ahí y el Señor nos dio la gracia para estar ahí. Y algunos dicen, no, es que si yo hubiera estado en aquel tiempo, es que si yo hubiera sido misionero, es que yo estuviera... Yo no sé, yo no creo que debemos decir... Cada uno dice, yo debo ser un hombre de mi tiempo, en el aquí y en el ahora. Yo si tengo la esencia de Dios, yo tengo que saber encontrar mi lugar y saber cómo influir y cómo proyectar la sombra de Cristo, de la sombra de la cruz en el aquí y en el ahora, en el lugar donde me has puesto, en el ambiente, en la región, en la cultura, en las circunstancias económicas, en mis circunstancias personales. Pero aquellos no eran hombres de su tiempo. Ellos eran hombres que pensaban que si hubieran estado aquí o allá, hubieran hecho las cosas de una forma o de otra. Hermanos, nosotros no somos ni de acá, somos del día de hoy. Hoy es el día que nosotros tenemos que tener la esencia de Dios, la perfume de Dios para el día de hoy, para la España de hoy, para la Andalucía de hoy, para la Sevilla de hoy, para las misiones, no sé, donde estéis. Si tenemos la esencia de Dios, hermanos, seremos hombres de nuestro tiempo. Si no, estaremos diciendo, a ver si vienen tiempos mejores y entonces sí ganaremos almas. O diremos, qué pena que no haber estado en aquel tiempo en el que las cosas iban mejor. No, hermanos. Cada uno, y vuelvo a repetir, que los que hemos estado en las diferentes etapas, en diferentes lugares, pues nos ha costado más o menos, ¿verdad? Hemos pasado años duros, otros más infructuosos, otros penosos, otros que pues si los pudiéramos borrar, los borraríamos, pero poco a poco hemos ido encontrando cómo encajar en nuestro hoy y en nuestro lugar que Dios nos ha puesto. Pero aquellos hombres, como no tenían la esencia de Dios, pues estaban diciendo que si hubieran estado allí, si hubieran estado allá. Y claro, va subiendo esta sinfonía en un tono ya pues un poco duro. Y dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso digo que esto no es para vosotros, pero es una reflexión que sí nos puede ayudar a ver que detrás de mi nombre, cuando alguien diga fulanito de tal, tiene que saber que hay un contenido detrás. Cuando alguien vea la marca Remar, tiene que saber que hay mucho más que vender muebles. Y no digo que, no estoy diciendo que igual no sé, que tampoco es nuestro trabajo promocionar demasiado, pero hay detrás. Yo cuando hablaba con este hombre decía, es que no tienes ni idea de lo que hay detrás de cada mueble que vendemos. Es que no puedes saber la cantidad de personas que se benefician, no puedes saber la cantidad de personas que han encontrado un espacio, un lugar, una salida a sus problemas.
Pero bueno, quiero decir que debemos de guardar esto. Y con esto pues acabo y nada más, pues solamente nada más. Que Dios bendiga.